Bienvenidos un día más a mi canal, que por cierto va a hacer un rebranding y se va a llamar El Pozo de la Mal Hablada. Se nos ocurrió unas amigas, dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo así y que sea lo que Dios quiera y punto. Pero bueno, nada, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hacer el esperado, la recapitulación de Acotar, del primer libro de Acotar, que no os lo voy a negar, pero me ha costado leerlo bastante, más o menos hasta llegar a un punto en el que luego comentaremos, obviamente, pero me ha costado mucho, la verdad. Yo creo que también es porque obviamente sabía qué era lo que iba a pasar, bueno, que el enfado con según qué personajes. Igual tenemos un gato por aquí también danzando y haciendo cosas, pero bueno, todo es adición a la Pero trama. bueno, Empezamos básicamente con Feira en el cottage, con sus hermanas y su padre. Lo han perdido todo, son pobres. mm, Nesta y Elaine siguen sin hacer nada, que yo, mira, es que cada vez que lo pienso me pongo como que me sube así el calor y digo, Dios mío, esta niña. Pero bueno, obviamente todos sabéis cómo empieza todo esto y si no os lo voy a recordar yo ahora mismo. Feira se tiene que adentrar más de lo normal en el bosque, porque obviamente se están muriendo de hambre. Su padre está totalmente lisiado, maldito lisiado, y no hace nada. Creo que lo que hace son como figuras de madera que obviamente no dan nada. Dice que alguna vez les dan algo, pero que básicamente nada, que no les dan nada, que no tienen nada. Nesta y Elaine no hacen nada. mm, la manera en la que me sigue sorprendiendo como la manera en la que le hablan y creo que perdemos mucho el hilo de por qué Nesta es como es un poco desde el principio, aunque luego sí que nos lo explican en el último libro. em, pero es como que me da un poquito la sensación de que vuelve el resquemor por la relación con Nesta y yo tengo bastante gente a mi alrededor que no perdonan Nesta. Creo que el podcast que hizo Sarah J. Maas fue bastante duro como para entender un poco de dónde venían esta y te da un poco de empatía, pero a la vez me da un poquito de rabia porque por la manera en la que se refiere a ella o hay como muchos comentarios de como que no se va a quitar la suciedad, que nunca va a dejar de ser lo que es, porque al final es como que Feira es mucho más salvaje, porque al final se ha tenido que criar, ha tenido que aprender a cazar, ha tenido que hacer mil cosas, literalmente para que sobreviva su familia. Entonces, no sé, eso es un poquito el resquemor que hay ahí. Pero bueno, básicamente todo empieza como ya sabéis, se adentra demasiado en el bosque. Bueno, no es que demasiado, es que se tiene que adentrar mucho en el bosque porque estaba siguiendo el rastro de un ciervo y se encuentra un lobo. Este lobo, obviamente, lo primero que hace es ya ver que no es un lobo normal, porque ya lo sabía que no era un lobo normal. En plan, siempre está todo el rato continuamente, es como que tiene como un sexto sentido ahí que le dice cosas, ¿no? Que obviamente yo no sé, bueno, ¿por qué será? Pero bueno, eh, mm, perdón, he visto un mosquito. La cosa es que bueno, obviamente lo mata, le quita la piel, todos sabemos que llega a casa y obviamente ya están haciendo como maquinaciones de en qué van a gastar o no este dinero. em, Elaine y Nesta, porque en realidad la que necesita algo nuevo es Feira, pero sabe que sus hermanas pues se lo van a quitar y que lo van a gastar en lo que quieran, básicamente. Pero bueno, obviamente tenemos el primer encuentro con la mercenaria, la cual se han sacado mil historias, que es la que le compra la piel del ciervo y la piel del lobo, que le da una suma bastante elevada. Y ahí es cuando tenemos la primera vez como un contacto con Children of the Blessed, que es como los fanáticos estos que intentan coger mujeres jóvenes para ir a Prythian porque allí las acogen y no sé qué, que luego esto todo se desarrolla, porque yo no me acordaba bien, de hecho a mitad del libro digo, pero ¿qué pasaba con esta gente? Y cuando te empiezan a desarrollar un poco todo lo que está pasando, dices, era por esto. Pero bueno, nada, esto, que vemos que son como unos fanáticos que intentan convencer a la gente, que es bastante rarete la verdad, porque da un mal rollo de cojones, pero bueno, venden, les dan el dinero, toda esta historia y vuelven a casa. Y ahí es cuando aparece Tamlin por primera vez, obviamente, porque va a casa de Feire, voy a decir Feire, Feira, solo voy a ir mezclando, pero bueno, a casa de Feira a juzgarla porque ha matado a su compañero, que es Andras, ¿vale? Obviamente le da como la opción de ir a vivir con él o morir. El padre le dice que se vaya
que se vaya, que intente buscar una vida mejor, porque sin ellos va a estar mejor. Obviamente, estamos todo el rato, todo el rato, con lo de que Feira en la deathbed de su madre, o sea, cuando su madre iba a fallecer, la madre le hizo prometer, porque las promesas en este mundo son muy importantes, que iba a cuidar de su familia, ¿vale? Se le hizo prometer a Feira, que era la más pequeña, que cuidase de todos, mi niña, y esta chavala se lo tomó ahí a pechito, y sacó a la familia adelante. Y ahora, pues se tiene que ir. ¿Y qué hacemos, mi niña? Pues está todo el rato porque obviamente se quiere escapar durante todo lo que llega a la corte de primavera, porque ha hecho como esa palabra. Pero bueno, vale. Obviamente nos describe un poco la bestia que es Tamlin. eh, Simplemente lo de los cuernos, que el cuerpo es como si fuese como de un león, pero tiene cuernos como torcidos. No sé, un poco rarete, la verdad. Llegan a la corte de primavera. Y ya estamos en la corte de primavera. Y aquí empieza ya el salseillo, mis niños y mis niñas. Empieza el salseo en el que tenemos la convivencia. La convivencia que al principio es horrorosa, porque obviamente nadie quiere que esta chica esté allí porque se ha cargado a uno. Lo cual, totalmente comprensible. Pero también te digo, en plan, ¿no te parece un poco rarete que una humana haya matado a o sea, un fae? Es que yo, la verdad es que no entendía nada. Pero bueno, aquí conocemos a Alice, conocemos a Lucian, conocemos a Tamlin, obviamente, y tenemos lo de la convivencia, que desde el principio es como súper forzado. O sea, realmente es como, porque todos sabemos que está la maldición y que de hecho necesita como enamorarla o no sé qué historias. Y me da la sensación de que desde el principio la manera en la que intenta como mantener una conversación con ella es lamentable. O sea, pero lamentable a niveles insospechados. O sea, yo, sinceramente, la primera vez que me leí esto, no sé cómo cojones, no, me faltaba una neurona o algo. O sea, obviamente llevaba mucho tiempo sin leer, eran los libros nuevos que leía, pero es que ahora mismo me lo vuelvo a leer y digo, ¿estábamos ciegas? Pero ciegas a niveles insospechados. Es que desde el principio se veía que este hombre no la quería, no la quería, no la quería. Pero bueno, obviamente aquí tenemos como todo el desarrollo en el que ella empieza a explorar, empieza a ver cómo es este mundo, empieza a ver que tienen todas las máscaras y no entiende por qué. El constante me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, porque tengo que cuidar a mi familia, porque se lo prometí a mi madre, que eso es una cosa que también mucha gente ha como criticado, que era como una niña tonta. Tiene 19 años, ¿vale? O sea, obviamente es una niña tonta. Y encima le ha hecho una promesa a su madre mientras se moría de que iba a cuidar a su familia. Entonces es como la dualidad de, obviamente yo aquí estoy súper bien y no tengo que hacer nada, o sea, porque no tengo que hacer nada porque me dan todo, los platos de comida, o sea, que ella está flipando porque nunca había visto como tanta opulencia y básicamente es como, también tengo que volver porque hice una promesa de ayudar a mi familia. Entonces, claro, aquí está como todo muy, pues eso, que está todo muy enrevesado. Pero bueno, aquí también empezamos eso, a conocer un poquito a Lucian, que es el que la acompaña como a cazar y ella se da cuenta de que en realidad obviamente no le gusta cazar, o sea, lo único que lo hacía era por supervivencia, o sea, de hecho dice que ve un ciervo allí y como que no tiene ni ganas de hacer nada porque no es necesario, o sea, no necesita matar a alguien. Pero bueno. Y aquí, en uno de los comentarios, porque ella necesita todo el rato, tiene como esa necesidad de que alguien le conteste las preguntas, todas las preguntas que pasan por su cabeza. Y Lucian le comenta que un tal ser, si lo capturas, puede responder todas tus preguntas. Y obviamente es nuestro amado Suriel, ¿vale? Antes de esto, obviamente, aparecen diferentes bichos como el puka. Gato. Aparece el puka, que es el que se hace pasar como por su familia y que ella sale corriendo pensando que es su familia. Es en plan, a ver, mi niña, tu padre tullido no va a ir a por ti a través de la pared que separa tu territorio con el de Prician. O sea, es en plan, o sea, le falta un poco de riego, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que hemos dicho, venga, vamos a ser benevolentes porque tiene 19 años. Venga, vale. La cosa es que cuando caza al Suriel, obviamente todos sabemos, eh, pues cositas, ¿no? Cositas de Stay with the High Lord y todo irá bien. En plan, no tendrás que preocuparte de nada porque todo irá bien. Eh, y aquí es cuando entran los Naga, que son unos seres que los van a atacar, ¿vale? Y entonces el Suriel le dice que por favor lo libere porque sabe que lo van a encerrar.
Entonces ella, su primer instinto es irse, pero mira al Suriel y dice, lo voy a liberar, porque obviamente ella es muy benevolente, o sea, en plan, es una persona que siempre ha estado pensando antes por los demás que por ella, o sea, hola, desde el principio del libro. Entonces, obviamente, libera al Suriel, el Suriel se escapa y van detrás de ella, y de hecho ella se carga a dos. O sea, una humana con un puto arco de mierda se carga a dos bicharracos, en plan, porque sí. Y luego nadie confía en ella, en plan, es como, señora, o sea, usted se ha cargado a dos bicharracos porque sí, con 19 años, en plan, es que como la dualidad de mentalmente eres tonta, pero luego tienes unos skills espectaculares, o sea, es una locura. Pero bueno, es que me vengo arriba. Vale, aquí es donde aparece Tamlin por primera vez que la salva, ¿vale? Que va por ella, porque se suponía que Lucian le iba a proteger, y de hecho luego dice que dudó y a la hora de dudar hizo que pasase tiempo y que ella estuviese a punto de morir, básicamente. Eso es algo que me da rabia porque, o sea, todo el mundo tiene como muy idolatrado a Lucian, ¿vale? Y sí que es verdad que yo durante los libros me gusta el personaje, pero a la vez tengo muchas cosas que no puedo perdonarle, lo cual veremos en el siguiente libro, obviamente. Em, que creo que la gente como pasa por alto y siempre se tacha como de malo a X, y creo que dentro de esta historia hay muchas personas que fallaron, que obviamente es lo de siempre que hay que perdonar, igual que perdonamos a Nesta, igual que tal, pero sí que hay cosas que no sé, es como raritas. Pero bueno, aquí no tiene sentido nada de lo que hace Lucian, porque se supone que tu amigo Tamlin está intentando conquistarla para sacar una maldición que va a literalmente arrasar todo Prithian, y dudas si salvarla o no. O sea, en plan, rollo, llevas años, años intentando, mandando gente al otro lado del muro a morir porque querías que una mujer con odio en su corazón matase a alguien, y te la estás jugando a que se muera la única persona que has conseguido casi en 50 años. O sea, aquí esto es surrealista. O sea, aquí esto no tiene ningún sentido, porque es que, mi niño, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, obviamente sabemos que Feira no sabe ni leer ni escribir, ¿vale? O sea, bueno, quitando... espera. Voy a mirar varias cosillas, pero sí que es verdad que lo de Lucian para mí no tiene ningún sentido. Vuelven, sí que la relación entre Tamlin y ella de repente como que cambia aquí. O sea, hay un cambio aquí fuerte porque la salva, porque... O sea, hay un cambio, ¿vale? Hay un cambio, se nota desde el principio y tal, vale. Volvemos a la casa. No sé si es antes o después del Suriel, em, se da cuenta de que básicamente que no sabe escribir y leer. Y él se ofrece, o sea, porque creo que mucha gente lo juzgó porque como que no se ofrecía para... que no se ofrecía para enseñarla, o que no la enseñó. Sí se ofreció, de hecho ella se negó varias veces a que él le enseñase, por eso se va a la biblioteca y como que coge unas palabras y luego le hace unos poemas súper cerdos, no sé por qué, con esas palabras, y es muy raro, eso es como muy raro, la verdad. Pero bueno, sí que lo intenta, ¿vale? ¿Qué más? Vale, durante el libro sí que es verdad que ella sí se da cuenta de que Tamlin es una persona que no está intentando ser quien es. O sea, porque sí que es como que comenta que se siente más cómoda con Lucian porque Lucian no intenta ocultar quién es, pero Tamlin sí. Y yo creo que esto también luego lo vemos reflejado durante el libro, sobre todo ahora de lo que hablaremos después, y sobre todo en el segundo libro, de que era... que se le veían las orejas al lobo de hace tiempo, nunca mejor dicho, pero yo creo que estábamos, o sea, lo que a mí me gustó un poco de este libro era que yo me enganché a él igual que se enganchó ella, o sea, como tapo los ojos, no veo nada y me tiro al vacío, o sea, un poco así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que... mm, rarete, rarete, pero bueno. Vale, básicamente durante la estancia, no voy a hacer mucho comentario durante la estancia porque sí que es verdad que pasan muchas cosas. Ella empieza a mirar los dibujos, que por cierto, cuando está viendo los paintings que hay en la casa, y cuenta un poco la historia de Prithian, ¿vale? Y durante la historia de Prithian, ella comenta que en las imágenes se ve como una mujer with slender fingers, que es como con dedos alargados, en plan finos,
lo que hace es coger el caldero y vertir el caldero y que de ahí es donde sale luego Prythian y todo lo demás. Una mujer hace eso. Ya podéis ir imaginándoos, The Dark Mother le llama. The Dark Mother, la madre oscura. Este trozo de información es muy importante para todas las series que hemos venido leyendo después. Muy importante. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Vale, más cosas que pasan en este momento. Obviamente, eh, no sé en qué orden, porque esto sí que lo tengo un poco mezclado, pero creo que antes de Calan May, sí, creo que bastante antes, obviamente Tamlin le comenta que no se tiene que empezar, o sea, que no tiene que intentar como irse, porque él le ha dado a su familia suficiente para que puedan proveer por sí mismos, o sea, que no tienen la necesidad de ella. De hecho, le dice a Feira que les ha hecho un glamour, no, es que no sé cómo se dice en castellano, perdonadme con esto, em, que lo que hace es como alterar sus recuerdos y les ha dicho que Feira se ha ido con una tía lejana, que de repente se ha tenido que ir y a esta gente de repente pues que están bien, que se deje de preocupar y que viva su vida. Vale, y en este momento es cuando ella le dice lo de los dibujos, o sea, que pinta, que por cierto, me hace mucha gracia como los memes que hay con lo de los dibujos de Feira, porque todo el mundo piensa que son una mierda realmente y todo el mundo, wow, ¿cómo dibujan? Es que igual son cuadrados de mierda, pero bueno, sí, fantástico, la verdad, eso me hace un montón de gracia. Pero eso, entonces es cuando él le dice que tiene una galería, que se la quiere enseñar, pero que hasta que lleguen las cosas y las pinturas, pues que no va a haber tiempo. O sea, que le dé tiempo para limpiar la galería mientras llegan sus pinturas y toda esta historia. Y es como que ahí empieza ya ella como a salir de la flor. Y entonces él le lleva a su sitio favorito. Y su sitio favorito, en su sitio favorito, hay un pool of starlight. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que un pool of starlight? En medio de la corte de primavera. No tiene sentido. Hay un montón de teorías con esto que sinceramente no sé qué pensar, pero sí que es rarete. Es bastante rarete, no sé cómo va a avanzar eso o si algún momento nos dirán qué pasaba con eso, porque yo no tengo una recolección de que en algún momento se dijese por qué eso estaba ahí. Pero bueno, sí que es verdad que él comenta que es su sitio favorito, es la primera vez que se bañan allí y que empieza ya como la chispa a arder y tal, pero ahí se queda. Y tenemos Calan May. Y tenemos Calamney. Calamney. Que aquí es cuando, obviamente, Tamlin les comenta que hay un ritual, que esto también lo escuchamos en otros libros, que es un ritual en el que dice que cada vez es un High Lord o un Hi-Fi. Bueno, creo que dice que es un High Lord, ¿vale? Que cada vez lo hace. Pero es que durante este rito se mata un White Stag. Y para los que hayan leído Trono de Cristal y para los que hayan leído Crescent City saben la importancia del White Stag. Entonces dice que sacrifican el White Stag y hacen el rito. Y le dicen a Feira que se quede en casa. Pero obviamente ella de repente durante la noche pues se ha olvidado de cenar. Es que literalmente es así, o sea, se olvida de cenar, va a cenar y ella siente como un pull de la música, de no sé qué, tal, y se acerca. Y entonces es cuando tres fae random la acorralan y la empiezan a llevar al bosque y ese momento es como súper de tensión porque dices, madre del señor, niña, ¿dónde te has metido? Y aparece alguien. Y aparece alguien en el que ella dice que es el hombre más guapo que ha visto nunca. Y en plan, no me extraña mi ciela. Pero bueno, aquí aparece y está la frase tan famosa de There you are, I've been looking for you. Ahí todo el mundo nos quedamos en plan, ¿quién es este hombre? Porque todas estábamos ya cieguitas con Tamlin y aparece este hombre, y cieguitos, y aparece este hombre y dices, ¿cómo que el hombre más guapo? ¿Cómo que el hombre más guapo? ¿Y este comentario random? Porque en ese momento a ti te está traicionando el corazoncito.
dices, ¿cómo que este hombre tan guapo, el más guapo del mundo? Y él dice esa frase y dices, este tío, si yo no conozco a este tío de nada, pero la salva. Y entonces que le dice qué hace ahí, ella le dice que está con unas amigas, tal, bueno, le dice pues disfruta la noche, ten cuidado, bla, 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 y se pone ahí de fiesta y se la encuentra a Lucian. Y entonces es cuando tenemos ya el primer acercamiento como más bruto, en el que obviamente se lleva a Feira a casa, ella duerme no sé qué, y durante la noche no sé por qué también se levantaba porque tenía hambre, y entonces se encuentra a Tamlin, que es el momento en el que ya le muerde por primera vez el cuello y toda esta historia, ¿vale? Creo que no. Sí, aquí es la primera vez que vemos a Lucian haciendo win-win, o sea, teletransportándose, ¿vale? Esta es la primera vez, porque yo no lo sabía cuándo era, pero es la primera vez que lo vemos porque ella lo describe como que aparece una sombra y desaparece. Y es la primera vez que se teletransporta, perdonadme. Vale, yo después de esto tenía como un vacío legal de no me acordaba qué pasaba. O sea, hasta que ella vuelve a su casa, yo no me acordaba qué pasaba. Y claro, en algún momento tienen que pasar cosas. Porque si no, no tiene sentido. Claro, Summer Solstice, mis niños y mis niñas. Yo aquí había hecho borrón, no sé qué pasaba, y encima es la primera vez que se besan. Porque empiezan esto, es como una fiesta. Yo no tenía recolección de nada de esto. Es como hacen el Summer Solstice, que es mucho más casual, no como Can Make, que es en plan todo el mundo puede ir, no sé qué. Esto cada uno lo hace en su corte, porque obviamente con Blight, que le llaman, porque Amaranza en ningún momento es mencionada hasta más adelante. Pero bueno, tenemos Solstice, perdón, y básicamente es como una verbena, básicamente, como una verbena. En esta verbena ella se pone a beber vino Fae, mi niña, que te dijeron que Anana, vino Fae, está súper contenta, resulta que también está tocando, no, del banjo, me invento, y está bailando, no sé qué tal, y esta noche es la noche en la que él se la lleva como a una zona de espíritus que van en un punto concreto cuando va a salir el sol y la besa y se ponen a bailar y ya es en plan, estoy cieguísima, es el amor de mi vida, básicamente. Y después de esto, ¿qué más pasaba? Vale. Y después de este momento es como que la relación obviamente empieza a escalar totalmente y empezamos a tener los primeros personajes maliciosos, malvados, que son el Ator, que sabemos perfectamente quién es, con sus alas podridas, olor horrible, en el que aparece en medio del jardín y consiguen hacerle un glamour a Feira y así la esconden. Y luego tenemos un momentazo en el que ella se encuentra una cabeza clavada en el jardín. O sea, top. Top, mi niño. Porque sabéis quién ha dejado esa cabeza, ¿verdad? Rysand, que aparece en medio del comedor, ¿eh? Diciéndoles que regalito para que no se olviden de cosas y todo esto, y de repente mira a la mesa y dice que hay más cubiertos de personas que hay. Y entonces es cuando la ve. ¡Wow! Y es que ella cada vez que habla de Rhys, o sea, es como que siempre hay algún adjetivo positivo o comentario o ya ves ahí cosillas raras, ves cosillas raras porque ya hace comentarios hacia él como esa sonrisa sensual o siempre tiene como ya algún comentario así un poco más fuerte, o sea que se nota que sí, que le gusta, chicos, que le gusta. A ver, es el hombre más guapo que ha visto, yo, ¿qué quieres que te diga, vale? Entonces es cuando Tamlin y Lucian tienen que literalmente postrarse contra el suelo para pedirle clemencia a Rhys para que no le diga a Amaranza quién es ella. Y esto es un momento muy importante, porque ella le dice que se llama Claire Vedor, ¿vale? Que obviamente sabemos que ella no se llama así. Y dijo, voy a dar el nombre de la amiga de mi hermana, que yo no sé quién es, pero doy este nombre. Y lo tiro random. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Y punto. Pero bueno, entonces es el momento en el que todo se empieza ya a complicar justo después de esto y Tamlin decide mandar de vuelta a Feira. En este momento también quiero recordar que se acuestan por primera vez. Él le dice que la quiere, le dice I love you, mi amor,
y ella dice que no, que lo quiere demostrar de otra manera, pero no dice nada y se va de vuelta. Y entonces es cuando descubre que su familia vuelve a ser una familia muy pudiente, que otra vez el padre es literalmente rico, sus hermanas en el oblivio total, pero entonces también nos damos cuenta de que Nesta, y esto aquí sí que le voy a dar mucha importancia porque me pareció muy importante volver a leer esto, es la que cogió la mercenaria e intentó ir a por Feira, porque era la única persona a la que el glamour no le había funcionado. O sea, aquí ya empiezas a ver cosas. O sea, la hermana y el padre no se acuerdan, se piensan que no sé qué, que no ha pasado nada, pero Nesta sí que se da cuenta de todo, le está todo carcomiendo porque saben que se ha llevado a su hermana, intenta rescatarla, obviamente no encuentra cómo pasar al otro lado, perdón. Y esto dice mucho de Nesta. Yo pienso que dice muchísimo de Nesta, que, madre mía, o sea, de odiar a tu hermana a literalmente intentar ir a por ella porque sabía que no tenía sentido lo que había pasado y toda esta historia. Entonces es cuando, obviamente, Feira le cuenta todo a Nesta sin mentirle, sin decir nada, le cuenta todo. Y entonces hay un momento muy importante en el que Nesta explica el odio que siente hacia su padre y cómo la reacción que ella tenía en esos momentos en los que eran pobres era muy importante, porque decía que ella se gastaba todo y hacía todo porque quería ver a su padre luchar por sus hijas. Porque para ella fue muy fuerte, para Nesta en este caso, que sigo hablando de ella, que el padre, con todos los recursos que tenía, que eran los barcos y todo eso en aquel momento, que dejó morir a su madre, ¿vale? Eh, Dicen que se murió de tifus, pero la verdad es que pudo haberse muerto de otra cosa, no lo sabemos. Pero que su madre se moría y el padre no hizo nada. Entonces eso para Nesta fue como algo muy fuerte. Y creo que es algo que define al personaje continuamente durante toda la historia, en el que tiene un resentimiento y un odio hacia todo y todos bastante fuerte. Y creo que muchas cosas vienen de aquí y que no lo sabíamos muy bien. Porque creo que se te van olvidando las cosas y es bastante importante, la verdad, que todo empieza un poquito aquí, ¿no? Las reacciones que tiene. O sea, no creo que fuese un odio hacia sus hermanas de por sí, aunque sí que es verdad que obviamente en esta quiere más a Elaine. Yo creo que también Elaine es mucho más inocente, de momento, que es más inocente en este aspecto, que es como más, pues como una flor. Y que en esta está como si fuese literalmente un escudo intentando pues que no le pase nada a Elaine, pero descuidando a la vez a Feira, que realmente ella dice que sabe que Feira va a estar bien porque es una luchadora, básicamente. Pero bueno, es un poco enrevesada toda la relación aquí. Em, Obviamente cuando Nesta le dice a Feira, ¿tú no harías todo lo que pudieses por Tamlin? Y ella dijo, sí. Y en ese momento, cuando empiezan a hablar de cosas y tal, de repente el padre hacen como una fiesta, ella no quiere hacer la fiesta, se está poniendo al día con Nesta y todo esto. El padre dice que quiere comprar el terreno de los Vedor, ¿vale? Y aquí es como que Feira hace así y dice, ¿cómo que de los Vedor? Porque yo le di ese nombre a Rhys. Y ahora la familia de repente se muere en un incendio y no encuentran el cuerpo de Claire, se le encienden todas las bombillas y dice, yo tengo que volver. O sea, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. Algo ha pasado algo, no sé qué ha pasado, ta, ta, ta. Entonces le dicen esta que en cuanto escuchen cosas raras o lo que sea, que se escapen, que cojan todo lo que tengan y que se vayan lo más lejos posible de donde viven y coge un caballo y se va a lo que es el muro. Vale, algo que tengo que destacar del muro, obviamente dice que son 2 días de travesía, que no lo encuentra, que tiene que ir como mirando también por todo el muro por dónde entrar, pero sí que es verdad que la puerta que encuentra, que dice que es una gate, la gate tiene como cosas pintadas alrededor, que también me suena de una trilogía que hay ahora mismo por ahí, que esta gate tiene como swirls, tiene como espirales y cosas y que la encuentra. Y que entonces pasa. Y llega al Manor y allí se vuelve a encontrar a Alice, ¿vale? Alice le cuenta toda la historia, que obviamente ya pueden hablar porque como que han pasado los 49 años que tenían y que ahora puede hablar y comentarle y ella le dice déjame ir abajo la montaña, ¿cómo puedo ir? Toda esta historia le cuenta lo de niña estúpida, solo tenías que haberle dicho que le querías. Pero bueno, y entonces chicos nos vamos bajo la montaña y bajo la montaña obviamente tenemos a Dator que la encuentra
en los túneles, porque Alice ya no está y toda esta historia. Vale, hasta que no llegué casi a la vuelta, me costó mucho leer. Ahora llegas bajo la montaña, ¿verdad? Llegas bajo la montaña y es como que el libro hace chas y aparezco a tu lado. Pero bueno, obviamente aquí tenemos como toda la situación en la que están todos, vemos que Tamlin ni se mueve, ni se inmuta, ni hace nada, ni nada, 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 que sí, que dicen que es porque no quiere darle razones a Maranza para que vea qué es lo que le hace más daño a él, ni se inmuta. Feira sobrevive bajo la montaña, porque obviamente sobrevive mi gente, por Lucian, por la madre de Lucian, más o menos, aunque eso, y por Rhys, por nadie más, y por ella misma, porque madre del señor. Pero bueno, ya sabéis cómo va un poquito bajo la montaña, os lo recuerdo rápidamente. Hace un trato con ella, le dice que tiene que hacer 3 pruebas, que después de esas 3 pruebas que liberará a toda la corte de primavera, a ella y que los liberará. Y también le da como un loophole, que es básicamente acertar una adivinanza, que lo siento mucho mi gente, pero yo esa adivinanza pues no la acerté porque se me dan muy mal. O sea, yo hubiese sido ella y hubo gente que dijo, yo sabía desde el principio que era, pero bueno, lo voy a dejar ahí. No tenemos ni idea de nada. Y antes de empezar incluso el primero, porque le dice que lo hará cada luna llena, la cosen a leches. La dejan fatal. Entonces es cuando vemos que Lucian se escapa, la cura, le dice qué hace ahí, entonces ella le comenta pues todo eso y estamos en la celda. Y viene la primera prueba, que es con el gusano este gigante, en la que obviamente es espectacular toda la escena de lectura, porque es como que ya cae, encuentra el foso de huesos, hace la trampa, Lucian le suelta, cuidado a tu izquierda, en la nada, que sabemos que luego le cuesta muy caro, pero se salva, obviamente mata a, ay, al gusano gigante, al Weird, y descubrimos que la única persona que había apostado que ella ganaba era Rhysand. Pero sí que es verdad que se queda muy mal herida, pero muy mal herida, porque se ha roto el brazo. Obviamente dice que tiene un hueso protuberando por allí y que se ha roto el brazo y obviamente está llena de materia fecal del gusano y empieza a tener fiebre, se está muriendo. Se está muriendo y aparece Rhys. Y le dice que como le ha hecho un hombre muy rico, está dispuesto a hacer un trato con ella. Y que ese trato, al final de lo que ellos comentan, es una semana o sea, cada mes, una semana para toda su vida, tiene que ir a la corte de invierno. No de noche, perdón, a la corte de noche, a la corte de invierno. A la corte de noche, ¿vale? Y entonces es cuando le hace el tatuaje que le hace en todo el brazo izquierdo, que es el que tiene en la palma de la mano el ojo. Y es cuando le hace el tatuaje y ella se siente súper mal porque obviamente pues lo va a ver todo el mundo y todo el mundo va a saber que ha hecho un pacto con el diablo, chicos. Entonces ella está como paniqueando. Y ahí también empiezan las noches del vino. Yo le voy a llamar las noches de desenfreno. Y las noches de desenfreno, aparte de como mini tareas que les estaban poniendo de lenteja, no sé qué, de limpiar el suelo, que por cierto, importante dato, cuando le piden el nombre a Feira y no se lo quiere dar, empiezan a torturar a Lucian y Feira les dice su nombre. Y a cambio de eso, la madre de Lucian, la cual amo y adoro, le da un cubo como de agua limpia para que pueda hacer uno de las cosas que le han pedido que haga porque si no la iban a castigar. Entonces, mi niña, pues ahí hubo una participación bastante importante. Obviamente Lucian se caga en la madre de Feira por lo de... No la madre de Feira, obviamente se caga en ella. Por haber hecho el pacto con Rhys, pero obviamente ella le dice, es que tú no ibas a llegar, nadie iba a venir a salvarme. O sea, ya estamos en el punto de nadie va a venir a salvarme. O sea, nadie. Es como que hasta ella empieza a perder la ilusión, no la ilusión, sino la esperanza de que Tamlin haga algo. O sea, llega durante el momento de Bajo la montaña, es como que poco a poco vas viendo cómo van cambiando cosas, porque ya se está dando cuenta de que él no reacciona, no hace nada, no entiendo nada, ¿vale? Incluso ella dice como, ya dejo de mirarlo porque no espero nada. Entonces, ahí ya empieza la cosa como a avanzar y da un poquito de miedito. Pero sí que es verdad eso, que a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué hacen. Y,
y se queda un poco como en el aire todo. Vale, entonces empiezan lo que hablábamos, las noches de desenfreno. Pero para las noches de desenfreno, dos fae o criaturas, en este caso como medio espectrales, son las que acompañan siempre a Feira, la pintan, le ponen como vestidos muy, muy, muy transparentes y es cuando la llevan, digamos, a donde está Amaranza y todos los demás, porque es las noches en las que bebe y baila. Y baila Macarena, o sea, no lo sé, no sabemos que baila tal, pero que las marcas que le hacen en el cuerpo son para que nadie juegue con las pertenencias de Riz, ¿vale? Pero sí que es verdad que puntualiza mucho que solo tiene como la de los brazos y la de la cintura un poco como movidas todas las noches, pero que no va más allá. En una de estas noches, creo que es... no, creo que primero viene el segundo trial, la segunda prueba. Mira, no me ha dado algo más cringe, porque yo estaba diciendo, ¿en qué momento esta chica? O sea, claro, recordemos que ya no sabe leer. Y la segunda prueba es leer como un acertijo y tienes como 3 palancas para poder parar, porque está Lucian encadenado al suelo, para poder parar que literalmente acabéis aplastados y tienes que elegir. Y el raciocinio de esta niña para elegir la palanca es lamentable. Porque el uno no, porque uno es Amaranza y no sé qué, y estar solo es malísimo. 3 es demasiado. Y 2, como Tamlin y yo, es que 2 es el número perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando va a coger el 2, aparte de que lees y dices, ¿qué es esto? Socorro, dice que le duele muchísimo cuando va al 1 también y cuando va al 3 no. Y obviamente ese era Rhys con el ojo, porque ella dice que ve como el ojo la mira, en la que le hace elegir la palanca buena. Entonces ahí es como que ella se da cuenta de que casi mueren porque no sabe leer y sabe que ha hecho trampas. O sea, lo sabe y eso la empieza a reconcomer y entonces es como que a partir de ahí entra en una espiral destructiva en la que solo quiere beber y pasar las noches y así y es una barbaridad leerlo. Es como, mi niña, ¿qué ha pasado aquí? Pero es que de repente una noche es como que dice que Rhys tiene otra hi-fi o alguna cosa así encima, no sé qué, y entonces es como que encuentra un momento para poder esconderse porque ve que Tammy le hace como un gesto de vamos para allí. Vale. En vez de este chico, ¿qué tal estás? ¿Qué puedo hacer? Vamos a intentar escapar, bla, 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 se empieza a liar con ella. Y solo se lía con ella. Y dices, tú eres retrasado. Tú eres retrasado. O sea, en plan, yo en ese momento dije, no tienes nada mejor que hacer en este momento que intentar acostarte con ella en medio de la nada, que te van a pillar. ¿Y qué pasa? Que les pilla. Pero les pilla a Rhys, y menos mal que les pilla a Rhys, porque lo que hace es limpiar a Tamlin, ¿eh? Y de repente le dice a Tamlin que se pire. Y entonces le dice a ella, ¿qué estás haciendo? No sé qué, tal, tal. Y entonces es cuando escucha a Maranza y a Lator y a Tamlin. Y lo único que puede hacer Rhys en ese momento obviamente es besar él a Feira y hacer como que es él el que ha deshecho toda la pintura en ella. Porque si no, ¿qué vas a decir? ¿Cómo justificas? Justifica tu respuesta. No puedes justificar nada. No puedes justificar, mi niña. No puedes justificar. Entonces eso sí que es verdad que es un momentazo, porque es un momentazo. Es un momentazo, menos mal que lo hace, porque si no nos vamos a la mierda. Pero bueno, después de esto tenemos la última prueba, que si no recordáis bien era como matar a 3 FAE. A 3 hi-fi, de hecho. Entonces es como que le pone los cuchillos, ella duda, pero claro, es como matar a 3 personas por liberar a más gente, toda esta historia. Mata a los 2 primeros y el tercero cuando levanta la capucha se da cuenta de que es Tamlin y que le han engañado porque Tamlin, que estaba en el trono junto a Maranza, era Lator. Y yo, ¡ay! Entonces, claro, en este momento llega el escucha, empieza a pensar qué es todo lo que has vivido, qué puedes encontrar, y entonces es cuando ella recuerda, que sí que es verdad que lo dicen durante el libro, que Tamlin tiene un corazón de piedra. Entonces es cuando ella literalmente coge el cuchillo y se lo clava a Tamlin, pero no lo mata porque tiene un corazón de piedra, pero sí lo deja muy mal herido. Y entonces Amaranza les hace la trampa de que, pero no te dije cuándo los iba a liberar. Claro, en este momento los puede liberar cuando ella quiera. O sea, lo que ha hecho es joderla básicamente. O sea, has ganado, pero no has ganado.
y empieza a torturarla. Y en ese momento de torturarla, porque la va a matar, es cuando le da la respuesta al acertijo, que es el amor. Claro, yo cuando leo esto digo, es que era tontita. Mira que era fácil, entre comillas, ¿no? Una vez lo sabes, pues. Pero fue en plan, sí, el amor. Entonces se liberan todos, pero la acaba matando. La acaba matando. Y sobre todo, muy importante, durante este momento en el que está torturando a Feira, Tamlin no hace nada. Y la única persona que está gritando por su vida es Rhys. De hecho, intenta atacar a Maranza. Es que intenta atacar a Maranza para salvarla, sabiendo las consecuencias que puede tener eso si no los liberan. Y aún así lo hace. De hecho, deja inconsciente a Rhys casi. Y, no le corta la cabeza, obviamente, pero es decir, le corta la cabeza. Y entonces es cuando la mata. Cuando la mata, pero a la vez Tamlin se recupera y va por Amaranza. Pero esto todo lo ve a través de los ojos de Rhys, porque ella no está ya. Pero sí que es verdad que lo ve todo a través de los ojos de Rhys. Y entonces ve como todos los High Lord es como que le dan una gota de su poder y entonces ella renace siendo una Hi-Fi. Que entonces es como, pues eso, la adaptación de los ruidos, tal, no sé qué, y todo ese momento de decir, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Vale, después de esto tienen un poco de reuniones, tal, 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 y llegamos como al momento en el que están como en un ala o algo así debajo de la montaña, pero se van a marchar. De hecho, la corte de primavera es la última en marcharse. Y vemos que ella se despierta en mitad de la noche como que algo le tira. Y sabe quién es. Y sube a un balconcito que decía que se veía y toda esta historia. Dice que se ven colores violeta en la montaña. Y se encuentra a Rhys, que dice que ya tiene como mejor color y entonces es como que ella dice que ahí ella ya empieza como a tener remordimientos de todo lo que había pasado y que había tenido que matar a personas para poder conseguir esto, que era bueno, pero que a la vez era como que para ella era muy fuerte por todo lo que había pasado y todo lo que le estaba pasando. Y entonces es cuando Rhys le dice que esté agradecida de su corazón de humano porque es lo más bonito que puede tener, que es sentir de verdad. Porque ella dice que en algún momento prefería haber sido una hi-fi normal y no sentir nada. Y es como que él le dice que no, en plan, be proud of your human heart, Feira, le dice. Que es un momento precioso. Y entonces, cuando él se está marchando, de repente es como que se tambalea. Se tambalea y ella va a decirle, ¿qué pasa? Y él desaparece. Y nos quedamos así. Y dice, pues bueno, te sabes, habrá ido, lo que sea. Me vuelvo. Se vuelven a la corte de primavera y se acaba el libro. Y se acaba el libro. Tenemos como un poquito al final de lo de la corte de primavera, pero se acaba el libro. Y empieza el segundo. Y es fantástico. La verdad es que no sé si me he extendido mucho. Seguramente me haya dejado algunas cosillas, pero creo que ha sido como un resumen así básico de todo. Si tenéis algún comentario de cómo queréis que lo haga, de no, pues me gusta lo del tiempo, que lo pongas o no lo pongas, o algún comentario así, también me vendría súper bien. Esto es un poco podcast charla entre amigos, ¿eh? O sea, no es nada como súper profesional, pero bueno, espero que os haya recordado bastantes cosillas y que os haya gustado mucho. De cara a lo que es teorías, yo creo que en el primer libro lo más importante es lo del Pool of Starlight. Mamá Archeron, porque ella tampoco quiere que sepan cuál es su apellido, porque eso también pasa debajo de la montaña. Em, un poco todo lo del sur. eh, no sé, a mí lo que más me llama la atención de este primer libro 100% es el comentario también de Tamlin de ¿no te contó tu madre nada sobre esto? O sea, hay como muchas incógnitas de cara a la madre de las Archeron, a mamá Archeron, de quién es, si es una bruja, si no es una bruja, el Pool of Starlight, un poco todo esto, ¿no?
y a ver si nos dicen algo en estos libros, la verdad. Yo creo que no, creo que son teorías que nos hemos ido haciendo, que puede que les den alguna explicación momentáneamente, pero ya, tampoco creo que vaya a ir a mucho más. O sea que si tenéis algún comentario o queréis comentar alguna cosilla, pues me lo podéis poner. Y espero que os haya gustado, que os haya entretenido, aunque sea un ratillo. Y nada, que nos vamos viendo para el segundo libro. ¡Chao!